Hola, buenos días. Antes que nada les quiero dar las gracias de que se tomen el tiempo de estar viendo este video conmigo. Hoy la información va a estar de a peso. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la Operación Zafiro, de los recientes homicidios de dos personajes importantes que eran punto clave en esta investigación de la Operación Zafiro. Uno de ellos el 21 de mayo, recordemos que esto fue en Temisco, y el otro pues recientemente que fue el 11 de agosto y esto pues en el Estado de México. ¿Qué tiene que ver estos dos personajes que fueron ultimados en estos últimos meses? Y la otra, ¿qué tiene que ver Enrique Peña Nieto, Videgaray, Claudio X González, el expresidente, pues ya se los mencioné, Enrique Peña Nieto? ¿Cómo se articulaba y cómo se manejaba esta red de corrupción del partido del PRI? Esto en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cómo se manejaban, cómo desviaban fondos en diferentes estados de la República, e incluso todavía hay varios gobernadores que son priistas que también contribuyeron a la causa. La Operación Zafiro, pues bueno, también les menciono los desvíos y los antecedentes que les voy a dar las cifras. Esto era por mes, y estos desvíos o esta Operación Zafiro fue en el tiempo del 2015 y 2016 para financiar tanto campañas y para el enriquecimiento ilícito de dichos personajes. Pues bueno, antes de arrancar con la información, quiero darles las gracias de que me estén apoyando, suscribiéndose a mi canal, así como también pedirles que difundan la información para que más gente esté enterada, y en su defecto para que, pues bueno, no nos vuelvan a ver la cara de what. Pues ahí va. Hace 2 años, más o menos, a finales del 2017, cuando llega Javier Corral, hoy gobernador actual del estado de Chihuahua, él mismo destapa una red de corrupción llamada Operación Zafiro, mencionada o nombrada a sí mismo por los priistas, en la cual consistía de una red de corrupción exclusivamente del partido del PRI, en la cual incluía pues a este grupo, este clan de priistas, de exgobernadores del Estado de México llamado Grupo Atlacomulco. Esto referente a que todos estos exgobernadores pues son pertenecientes de dicha entidad en el Estado de México. Entonces esta élite de mafiosos del PRI le pusieron Atlacomulco, en la cual recordemos que empieza con el fundador de Isidro Favela. Posteriormente, pues bueno, estuvo el papá de Alfredo del Mazo, que es Alfredo del Mazo Vélez. Después estuvo, por supuesto, Enrique Peña Nieto, perteneciente también lo que es Arturo Montiel Rojas, en fin, todos estos exgobernadores pertenecientes al Estado de México. Ellos forman este clan llamado el clan de Atlacomulco, en el cual pues es obviamente sabido que ahí se manejaban cosas turbias, ahí se decidía quién iba a la presidencia, quién se quedaba con la gobernatura del Estado de México, de cuánto tocaba la repartición, etcétera. Pero ahora sí que la mano que mece la cuna en este clan o en esta mafia de Atlacomulco, pues es obviamente el que dirige todo eso, y la cabeza de todo eso es Carlos Salinas de Gortari, el Bester Gordillo, en su momento, porque después recordemos que Enrique Peña Nieto pues le dio la estocada final y la metió a la cárcel para llevar a cabo su reforma educativa. Está Carlos Romero de Champs, Humberto Moreira Valdés, Miguel Alemán Velasco, Grupo Televisa, Jesús Murillo Cara, Luis Videgaray Caso y Luis Miranda Nueva, Enrique Martínez Martínez y David López Gutiérrez. Ellos son en realidad las personas que manejan a este grupo Atlacomulco. Los otros son los achichincles, ya saben, ¿no? Son los que llegaban las órdenes hasta que llega el enfermo del expresidente Enrique Peña Nieto y pues los rebasa a todos, y bueno, ya sabemos los resultados, ¿no? ¿Qué pasó del 2015 al 2016?
Resulta que en el 2015-2016, el exfuncionario Alfonso Isaac Gamboa Lozano ocupaba un puesto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él se encargaba específicamente de dar cada año los presupuestos a los diferentes estados de la República. En ese entonces recordemos que el secretario de Hacienda era Luis Videgaray Caso. Entonces, ¿qué es lo que hacía Alfonso Isaac Gamboa Lozano? Él lo que hacía era, por medio de una empresa que fundó en su momento Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, a esta empresa le puso... ahorita se los menciono, ya se me perdió el nombre. Aquí está. La empresa que fundó Enrique Peña Nieto cuando él fue gobernador del Estado de México fue Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México. Sus siglas son CUSAEM. ¿Qué es lo que hacía Alfonso Isaac Gamboa Lozano, que fue, pues bueno, hoy ya occiso? Él hacía los desvíos primero por medio de esta empresa que fundó Enrique Peña Nieto. Posteriormente, Enrique Peña Nieto a esta empresa la privatiza y la liga a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Pero como los desvíos eran multimillonarios, ¿qué fue lo que hicieron? Crearon 12 empresas fantasmas más para que esto, pues bueno, no se viera tan obvio los desvíos de diferentes estados de la República. Que después, pues obviamente con complicidad de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso. Llega retomando la situación de Javier de Corral, gobernador actual de la ciudad de Chihuahua o del estado de Chihuahua. Resulta que él llega, toma posesión. Recordemos que el que lo antecedió era Duarte, hoy preso en Estados Unidos en espera de su extradición a México. Cuando le entrega a Duarte el estado de Chihuahua, literal tal cual, el estado de Chihuahua estaba en quiebra total. No tenían ni un peso para absolutamente nada. Así como la escena de la película Todo el Poder, cuando llega el presidente municipal de San Pedro de los Aguados y le abren la caja, el secretario le abre la caja y resulta que nomás hay un peso. Pues aquí ni siquiera el peso le dejaron a Javier Corral. Javier Corral lo que hace obviamente es pedir que le envíen presupuesto a la federación para que pudiera arrancar sus proyectos y bueno, ya saben, para que empezara a aborazarse él y toda su gente. Y resulta que el ese entonces secretario de Hacienda, el que designaba en ese entonces los presupuestos, se negó a darle el presupuesto, ya que lo querían hacer objeto de chantaje para que él no denunciara absolutamente nada de lo que había pasado con la Operación Zafiro y con los desvíos multimillonarios que había tenido Duarte hacia tal estado, a lo que Javier Corral se niega a acceder a estas demandas y a estos chantajes. Por lo tanto, él es el que destapa toda esta red de corrupción llamada Operación Zafiro, y todo esto encabezado por líderes del PRI, del expresidente Enrique Peña Nieto, de este personaje tan malévolo y escabroso de Luis Videgaray Caso, y bueno, el exdirigente también del PRI, que en ese entonces era Manio Fabio Beltrones, pura finísima rata de la élite política del PRI. Cuando esto sale a la luz, empieza la Fiscalía de Chihuahua a hacer las investigaciones pertinentes, y es cuando se empiezan a dar cuenta que no nada más estos desvíos habían sido en el estado de Chihuahua, sino que también habían sido en los estados de Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México, por supuesto, y hasta una alcaldía de la Ciudad de México le entró al quite con estos desvíos. Estos desvíos mensuales, las cantidades que les voy a dar son mensuales, correspondían a cuando estaba de gobernador César Duarte en el estado de Chihuahua. Al mes él desviaba del erario de Chihuahua 246 millones de pesos. Cuando estaba de gobernador, todos estos son priistas, cuando estaba de gobernador Jorge Herrera Caldera,
este gobernador o exgobernador de Durango, desviaba 230.400.000 pesos al mes. La hoy todavía gobernadora, esta plástica, tóxica, repugnante de Claudia Pavlovich, de Sonora, gobernadora de Sonora, en ese entonces, del 2015 al 2016, recordemos que estos desvíos y esta operación Zafiro fue en esas fechas o en ese año, ella desviaba 140.591.669 pesos. En Morelos, el Congreso de Morelos, específicamente formulado por los priistas, desviaba al mes 16.404.800 pesos. José Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, 15.142.316 pesos. En el Estado de México, el exgobernador Eutel Ávila, me parece. Perdón, Uriel Ávila, él desviaba 488.900 pesos al mes. En la Ciudad de México, la alcaldía, hoy alcaldía, en ese tiempo todavía eran delegaciones, pero hoy alcaldía Milpa Alta, presidía o la encabezaba en ese entonces el alcalde Jorge Alvarado. Él al mes desviaba 300.000 pesos. Ok, ¿cuáles eran las dos empresas? Cuando se dan cuenta que era demasiado dinero lo que se desvía mensualmente. Bueno, pues entonces se le ocurre tanto a Alejandro Gutiérrez, Luis Videgaray Caso, el expresidente Enrique Peña Nieto, los hoy occisos Alfonso Isaac Gamboa Lozano, y el exnotario que fue pues ultimado el 11 de agosto, Luis Miranda Cardoso, perdón. Aquí la pieza fundamental era Alfonso Isaac Gamboa Lozano, que era el que se encargaba de los sobornos y de los desvíos, y el notario del PRI, que era el señor Luis Miranda Cardoso. Estos dos personajes ultimados en condiciones muy violentas, muy sospechosas, con delitos fabricados, supuestamente, al señor Alfonso Isaac Gamboa Lozano, lo ultiman en mayo, el 21 de mayo del año en curso, en su casa de descanso en Temisco, donde estaba con su familia. A él y a toda su familia pues los ejecutan, dejando sobrevivientes a 2 niñas. Posteriormente el gobierno pues de Morelos dijeron que había sido un crimen pasional y pues bueno, ya saben cómo se las gasta el PRI para fabricar delitos y usar a la gente de carne de cañón, porque pues aquí responsabilizan a la esposa de este exfuncionario, que casualmente pues él contaba con todas las pruebas para inculpar a Enrique Peña Nieto, para inculpar a Luis Videgaray Caso, para inculpar pues a exdirigentes del PRI, ¿no? En este caso Manio Fabio Beltrones. En fin, las empresas que se crearon fantasmas fue Sinax, Futura, Faga, Cisas, Samex, Fink, Cofex, Pragmatic, Nova Inc., 3M, Inveldesco. A todas estas empresas, pues bueno, les transferían mensualmente desde 125 millones hasta 300,000 pesos. Cabe mencionar que estas empresas estaban ubicadas las direcciones, porque pues la verdad las direcciones sí existen, pero las empresas obviamente no. Todas son de casas en zonas populares, en las cuales están ubicadas en las alcaldías Magdalena Contreras, Xochimilco, Colonia del Valle, Naucalpan, Estado de México, Azcapotzalco, también del Estado de México, y en la colonia Chapultepec. Las personas que estaban a las cuales pusieron a nombre estas dos empresas fantasmas, era a 3 expolicías del Estado de México y a sus familiares. Resulta que estos expolicías del Estado de México los detienen por robo a casa, por robo a mano armada, y pues bueno, posteriormente y casualmente los libera un juez del Estado de México adjudicando que no habían pruebas contundentes. Bueno, más bien fue que los liberaron porque
pues sabían que iban a cantar hasta quedarse afónicos. Conclusiones de este video. Recordemos cómo trabaja el PRI, el clásico dedazo, cómo trabaja Carlos Salinas de Gortari. No podemos perder de vista cómo el PRI se ha caracterizado por desaparecer gente, por inculpar a personas. Resulta que especialmente hace unos días, en el caso del del notario Luis Miranda Cardoso, resulta que hace unos días agarran a uno de los presuntos implicados en este homicidio. Lo presentan visiblemente golpeado. Al otro día dan la noticia de que el señor se había suicidado en su celda, que se había colgado con su pantalón. Apenas ayer sale a la luz que esto fue mentira, porque la autopsia revela que lo mataron a golpes. Y ayer también anunciaron que habían agarrado a otro sospechoso de este mismo caso de Luis Miranda Cardoso, en la cual pues digo, ojalá y también no lo vayan a desaparecer al sujeto, ojalá y la fiscalía pues bueno pueda darle protección a este supuesto implicado, porque honestamente dice uno que tiene que ver en todo esto el grupo Atlajomulco, encabezado por estos seres tan malévolos. Pues bueno, es una élite, es una mafia total del PRI, en la cual pues bueno hay muchos implicados en esta situación de la Operación Zafiro, ya que pues aparte de estos desvíos a estos diferentes estados, pues también servía para su enriquecimiento ilícito, así como también para pagar campañas de diferentes gobernadores que contendían en ese entonces. Cabe mencionar en dónde entra Claudio X González. Claudio X González entra como el Judas Iscariote, porque él saca una información que cabe mencionar que sí es totalmente real. Obviamente no menciona todo y no implica las verdaderas ratotas, pero inculpan al señor Alfredo de el señor ahorita les doy el nombre. En donde, bueno, el chiste es que era un funcionario, senador de Coahuila. Y entonces resulta que Claudio X González, por instrucciones de Enrique Peña Nieto y de Grupo Televisa, así como también de Luis Videgaray Caso, saca esta información a la luz amparado en su asociación o agrupación, o no sé cómo se le pueda decir, de Mexicanos contra la Corrupción, donde sacan a detalle toda esta información, pero al único que inculpan de aquellos desvíos, obviamente cuidando pues a los exsecretarios de Hacienda, era al señor Alejandro Gutiérrez, en la cual lo tuvieron preso, posteriormente lo liberaron y el día de hoy anda con un brazalete para que no pueda escapar del estado. Ya para finalizar este video, lo único que puedo decirles es que una vez más nos damos cuenta de la clase de porquería que son estos partidos del PRI, del PAN. El PRI es el padre de los desaparecidos, es el padre de los clásicos dedazos y es el padre de la fabricación de delitos. Y casualmente pues no les importó, porque cabe mencionar que Luis Miranda Cardoso es el padre de uno de los mejores amigos de Enrique Peña Nieto, que por cierto el día de hoy está siendo investigado por la UIF por el caso de se me fue el nombre de este caso, pero el chiste es de que pues resulta que aún así, por el caso de Cedesol, porque pues él estuvo al frente de esta situación después de que Rosario Robles pues la pasaron a otro lado, ya que había desviado sus más de 1,000 millones de pesos. Y pues bueno, aún así no les interesó y también lo quitaron del mapa, porque el señor era el notario de esta mafia del poder y obviamente también era una pieza fundamental para llegar a la verdad del caso Zafiro. Pasen la información, no se queden con ella, sigan difundiendo. Les agradezco que hayan llegado a este punto del video. Les mando un abrazo, por favor suscríbanse a mi canal, recuerden la guillotina política y no nos dejemos engañar. Recordemos que un pueblo informado jamás volverá a ser manipulado. Que tengan un excelente día. Cuídense.